Rosa Bolea ha tomado posesión como rectora de la Universidad de Zaragoza. Se convierte así en la primera mujer en ponerse al frente de la institución académica en 550 años de historia. Sus primeras acciones pasan por adaptar los grados al mercado laboral. Las prioridades van a ser esa flexibilidad de esa oferta académica, para adaptarnos a la realidad. Queremos modernizar esta universidad, queremos digitalizarla por completo, porque eso supone que vamos a ahorrar, vamos a optimizar el tiempo de nuestros trabajadores. Impulsar la investigación y potenciar la internacionalización son otros de los objetivos de la nueva rectora. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, aboga también por seguir colaborando con la institución en nuevos desafíos. Retos que nos unen, retos en los que estamos convencidos de que aportaremos y de que seguiremos desarrollando a nuestra comunidad autónoma a la hora de potenciar titulaciones que necesita la sociedad aragonesa. Medicina, las titulaciones ligadas a la tecnología, el nuevo desarrollo en infraestructuras del Distrito Aragonés de Tecnología Alierta. Junto a la rectora, su equipo de gobierno, formado por 15 vicerrectores y 2 adjuntas a la rectora, también han tomado posesión.